revolucionario y político ruso fundador del Estado que se convertiría en la Unión Soviética. El joven Ulianov ha muerto. Lenin ha dado un nombre, por cierto, que remite al hielo. Lena, un río siberiano, hace alarde de determinación y disciplina. Es estable como una roca la dureza de Lenin. Estaba de toda duda. Revela dos rasgos de carácter inseparables ya de toda su actividad futura e inseparables también entre sí. Voluntad y tenacidad, voluntad para lograr su propio sitio, tenacidad para no dejarse quebrar por los acontecimientos, extraordinariamente dotado de constante laboriosidad. En Lenin hay un cruce de caminos. Abre la modernidad que el socialismo científico supone respecto al viejo populismo con la creación de un partido de vanguardia que es de algún modo heredero del voluntarismo populista y su visión política de la élite como instrumento y hacedor de la revolución. Lenin, a semejanza de Trachokov, no, no se hace revolucionario por leer a Marx, sino que más bien lee a Marx para llevar a cabo la revolución. No se hace revolucionario por marxista, sino que se hace marxista por revolucionario. Se ha convertido ya en un marxista. Lenin insistía en que el marxismo era idéntico a la verdad objetiva. Una vertiente de teórico que supo compaginar con la de activista le llevó a elaborar el marxismo-leninismo, un sistema basado en el populismo ruso adoptado a la terminología marxista. Era el esfuerzo por poner en acción un conjunto de instrumentos ideológicos organizativos capaz de trastocar el curso natural de las cosas. Era una conversión del partido bolchevique. En definitiva, no hay que olvidar que la adaptación leninista del marxismo supuso la introducción de elementos nuevos como el voluntarismo y la idea de élite. Lenin acentuó el voluntarismo en el campo del materialismo histórico. Era su actividad voluntarista que se refleja en su tesis de transformar la situación merced a la voluntad consciente de una nación. El papel decisivo estaba a cargo de la voluntad humana. Según él, los revolucionarios eran de grupos de hombres disciplinados que respondían a la voluntad de un líder. Los principales aspectos del marxismo-leninismo eran, primero, la reivindicación del materialismo y de la dialéctica; segundo, el análisis del imperialismo y a la infinida condición obrera dentro del sistema; tercero, el partido como instrumento de la revolución. El materialismo histórico es la ciencia filosófica que estudia la relación entre la conciencia social y el ser social, las leyes más generales y las fuerzas motrices del desenvolvimiento de la sociedad humana, método de elaboración de una política, una estrategia y una táctica en una unidad indestructible, con el materialismo dialéctico como método de conocimiento y transformación revolucionaria de la realidad. Lenin desarrolló el materialismo dialéctico histórico de Marx y Engels. Para el materialismo dialéctico, escribió Vladimir, no hay barrera infranqueable entre verdad relativa y absoluta, sino en el del carácter históricamente condicionado de nuestro conocimiento. En la ciencia de la lógica de Hegel, de que allí el autor entendió la dialéctica como un movimiento por sí mismo fuente de la actividad del sujeto con el objeto. Lenin critica el agnosticismo de Kant, subrayando el factor objetivo y la práctica como criterio de la verdad. Chernyshevsky, rector político del movimiento populista a través de sus escritos del periodo 1850-1862, héroe popular e intelectual de vastas lecturas e incluso poseído por un ideal de conocimiento enciclopédico hegeliano, convencido
considera la historia como una eterna lucha y un eterno movimiento hacia adelante y concibe el progreso no como un avance rectilíneo, sino como un proceso que se desarrolla en espiral a través de contradicciones y que implica saltos cualitativos. El más grande y dotado de los representantes del socialismo antes de Marx, el primero en haber demostrado el papel de Hegel en la evolución del pensamiento filosófico y preparado bajo la comprensión del método dialéctico de Marx. Así también el materialismo dialéctico, expresión utilizada por el obrero Dien Sen en una corta carta a Marx, pero que algunas atribuyen a Pleganov, es inseparable del materialismo histórico como luego lo sería para Lenin. Vladimir vivía en una época nueva, la época del imperialismo. Era necesario desarrollar los planteamientos fundamentales del marxismo conservando la esencia revolucionaria. Ante todo, Lenin enriqueció el materialismo dialéctico, dio ejemplos insuperables de la solución teórica y práctica. Las conclusiones a que llegó Lenin de primera mano con lo que él consideraba representaba el revisionismo y el econocismo, los expuso en su opúsculo ¿Qué hacer? Una revolución que es para él, si así que decirse, más aún que el objetivo de su vida, es su vida misma. Era ninguna brújula para no perder nunca el norte de la acción y la acción como norte. Esa fe en la propia razón de la creencia, lo que exigía además voluntad e inteligencia. Voluntad para no ceder ante cualquier tentación desistidora e inteligencia para buscar y descubrir las razones de la propia razón que forjaba esa voluntad. Se podría afirmar que la vieja metáfora de hombre de hierro resultaba en el caso de Lenin perfectamente adecuada, creó su propia facción, es decir, los bolcheviques, y después se convirtió en amo absoluto de ella. Claro ejemplo de la voluntad de poder en acción. La intimidación física era siempre el regulador supremo, atestiguaba una impresionante consecuencia del jefe ruso. Lenin aglutinaba al partido por su gran poder de persuasión, carácter férreo y voluntad de hierro, hombre de acción por el excepcional instinto y por su particular formación política. La atención prestada por Vladimir a los problemas concretos sociopolíticos hacen que su marxismo pueda ser considerado como una versión dada a la doctrina en vista de ciertas realidades. Solamente a base de la dialéctica materialista y de su aplicación creadora era posible captar y reflejar en la política la estrategia y la táctica del partido proletario. Fue esta nueva comprensión la que posteriormente posibilitó los escritos de Lenin posteriores a 1915 acerca de la filosofía, la economía y la organización. La singularidad de la dialéctica como automovimiento consistió en que tenía que ser aplicada al estudio económico de la última fase del desarrollo capitalista, el imperialismo. Lenin añadió al marxismo una interpretación del imperialismo, un Estado socialista y una organización de revolucionarios liderada por el partido. En el exilio en Suiza, Lenin conservó su partido vivo y conspirando para un eventual derrocamiento del zar. Durante ese tiempo desarrolló principios tácticos. Primero, el partido no debería abrirse a ser democrático, sino más bien debía ser una élite altamente entrenada. Segundo, era necesario para que la revolución socialista fuese una revolución solamente de la clase trabajadora industrial. En Rusia también podría darse una revolución dual de trabajadores y campesinos. El análisis de las revoluciones socioeconómicas en Rusia constituyó una sólida base para la elaboración de un programa, una táctica y una estrategia en un partido. Para ello, hacía falta atraer a las capas más atrasadas, llevar a cabo un amplio, persistente e infatigable trabajo de propaganda, de agitación y de organización. Ulyanov planteó francamente la consigna, incluso de insurrección armada de todo el pueblo en el
sentido de una conclusión indispensable en el sentido de la propaganda. Entonces la propaganda y la agitación eran colocadas realmente en primer plano, un planteamiento, y por el otro la organización de la insurrección armada.